¿Cómo medir centímetros? Utilizar una regla para medir. Ubica los centímetros en la regla. Muchas reglas tienen dos series de números. Debes buscar la serie métrica de números. Este lado de la regla estará etiquetado como cm, _cm. La abreviatura de centímetros. También podría estar etiquetado con mm, _mm. La abreviatura de milímetros. Los milímetros son las unidades métricas más pequeñas que están en la regla y que tienen las líneas más cortas entre los centímetros. El otro lado de la regla es el lado estándar y mostrará pulgadas. Esta es la unidad estándar de los Estados Unidos. Comprende la relación entre 1 milímetro y 1 centímetro. Si miras de cerca la regla, verás que cada centímetro se divide en 10 partes con las líneas más cortas. 1 milímetro es una décima de 1 centímetro. Ten en cuenta que 1 milímetro es igual a 0,1 centímetros. Alinea el borde del objeto con la línea del primer centímetro de la regla. Ten en cuenta que el borde de la regla física a menudo no se alinea con el inicio del primer centímetro. Por lo tanto, ten cuidado de alinear el objeto con la primera línea, no con el borde de la regla. Mantén la regla lo más plana que sea posible contra el lado a medir del objeto. Encuentra la longitud en centímetros enteros. Mira el otro borde del objeto. Identifica la marca más cercana a ese borde. Esta marca te dirá cuán largo es el objeto. Si el borde llega hasta una línea de centímetro más larga marcada con un número entero, el objeto tiene tal cantidad de largo en centímetros. Por ejemplo, si el borde de un borrador llega hasta la línea marcada con el número 7, el borrador tendrá 7 centímetros de largo. Si vas a medir y optar por el centímetro más cercano, busca la línea marcada con un número que esté más cerca del borde del objeto. Esta marca te indicará el centímetro más cercano. Por ejemplo, el borde de un borrador podría llegar a menos de la mitad entre las marcas de 7 y 8 centímetros. Dado que el borde del borrador estará más cerca de la marca de 7 centímetros, optarías por el centímetro más cercano del borrador, el cual es 7 centímetros de largo. Encuentra la longitud que está más cerca de una décima de 1 centímetro. Mira el último centímetro entero por el que pasa el borde del objeto. Luego, cuenta el número de milímetros que está más allá del centímetro por el que pasa el borde de tal objeto. Cada milímetro es una décima de 1 centímetro. Por lo tanto, para encontrar la longitud combina el número de centímetros enteros y las décimas de 1 centímetro. Por ejemplo, si el borde de un borrador termina en 1 milímetro luego de 7 centímetros, el borrador tendrá 7,1 centímetros de largo. Estimar centímetros usando objetos. Ten en cuenta que algunos objetos tienen casi 1 centímetro de ancho. Si no tienes una regla pero necesitas una estimación aproximada de la longitud de un objeto en centímetros, puedes utilizar cualquier objeto que sabes que tiene un ancho que equivale casi a 1 centímetro. Los objetos más fáciles a usar son una lápiz estándar, un lapicero o un resaltador. El ancho de un lápiz es de casi 1 centímetro. Otras opciones incluyen la longitud de una grapa, el ancho de 5 CD o DVD apilados uno encima del otro, el grosor de un bloc de notas estándar y el radio de 1 centavo de los Estados Unidos. Coloca el objeto que vas a medir en una hoja de papel. Asegúrate de que todo el objeto entre en el papel. Marca el borde inicial con un lapicero o lápiz. El papel tiene que ser de color claro para que así puedas ver bien las marcas que hagas. Coloca el objeto de medición en el borde inicial. Alinea un borde del objeto de medición con el borde inicial del objeto que vas a medir.
Por ejemplo, si utilizas el ancho de un lápiz para estimar centímetros, coloca el lápiz de forma perpendicular al objeto que vas a medir. De modo que el borrador o punta sin afilar esté de forma horizontal sobre el borde que vas a medir. Un lado del lápiz debe estar alineado contra el borde inicial del objeto medido. Marca el borde opuesto del objeto de medición. Ten cuidado de no moverlo. Haz una marca pequeña contra el borde interno del objeto de medición usando un lápiz o lapicero. Cambia la posición del objeto de medición. Levanta el objeto de medición y vuelve a acomodarlo de modo que el borde opuesto ahora esté en la marca que hiciste previamente. Haz otra marca en el borde interno del objeto de medición. Asegúrate de que el objeto de medición esté de forma horizontal sobre el lado del objeto que vas a medir cada vez que cambies su posición. El objeto que vas a medir debe permanecer en la misma posición todo el tiempo. Repite este proceso. Sigue marcando el borde interno del objeto de medición hasta que llegues al extremo final del objeto que vas a medir. También asegúrate de marcar el borde final. Cuenta los espacios. Una vez que termines, levanta el objeto de medición y el objeto que vayas a medir. Cuenta el número de espacios o vacíos entre las marcas. Este número será una estimación aproximada del número de centímetros al cual es igual el objeto medido. Es importante que cuentes los espacios y no las líneas o marcas. Convertir unidades métricas a centímetros. Convierte milímetros a centímetros. Hay 10 milímetros en 1 centímetro. Para convertir milímetros a centímetros, tendrás que dividir el número de milímetros entre 10. Por ejemplo, para convertir 583 milímetros a centímetros, calcularías 58.310 igual a 58,3, displaystyle, frac, 583, 10, igual a 58,3. Por lo tanto, 583 milímetros se convierte en 58,3 centímetros. Convierte metros a centímetros. Hay 100 centímetros en un metro. Para convertir metros a centímetros, multiplica el número de metros por 100. Por ejemplo, para convertir 5,1 metros a centímetros, calcularías 5,1 por 100 igual a 510, displaystyle 5,1, times 100 igual a 510. Por lo tanto, 5,1 metros igual a 510 centímetros. Convierte kilómetros a centímetros. Hay 100.000 centímetros en un kilómetro. Para convertir kilómetros a centímetros, multiplica la medida original por 100.000. Por ejemplo, para convertir 2,78 kilómetros a centímetros, calcularías 2,78 por 100, displaystyle 2,78, times 100. 000, displaystyle 000, igual a 278, displaystyle 278. 000, displaystyle 000. Por lo tanto, 2,78 kilómetros es la misma distancia que 278.000 centímetros. Convertir unidades estándares estadounidenses a centímetros. Convierte pulgadas a centímetros. En una pulgada hay 2,54 centímetros. Para convertir pulgadas a centímetros, multiplica el número de pulgadas por 2,54. Por ejemplo, para convertir 9,41 pulgadas a centímetros, calcularías 9,41 por 2,54 igual a 23,9, displaystyle 9,41, times 2,54 igual a 23,9. Por lo tanto, 9,41 pulgadas es la misma longitud que 23,9 centímetros. Convierte pies a centímetros.
En un pie hay 30,48 centímetros. Por lo tanto, para convertir pies a centímetros, multiplica el número de pies por 30,48. Por ejemplo, para convertir 7,2 pies a centímetros, calcularías 7,2 por 30,48 igual a 219,46, displaystyle 7,2, times 30,48 igual a 219,46. Por lo tanto, 7,2 pies equivale a 219,46 centímetros. Convierte yardas a centímetros. Una yarda es igual a 3 pies. Dado que hay 30,48 centímetros en un pie, la cantidad de centímetros en una yarda es el triple de eso. Es decir, 91,44. Para convertir pies a centímetros, multiplica el número de yardas por 91,44. Por ejemplo, para convertir 3,51 yardas a centímetros, calcularías 3,51 por 91,44 igual a 320,96, displaystyle 3,51, times 91,44 igual a 320,96. Por lo tanto, 3,51 yardas equivale a 320,96 centímetros.